El ruido de los cubiertos suele definir una noche de martes en el Gilded Lily, pero cuando Dante Moretti entró, el mundo se quedó en silencio. No solo dominaba la sala, era dueño del aire que había en ella. Durante años, en los bajos fondos de Chicago se rumoreaba que si el gran lobo te hablaba en italiano, ya eras hombre muerto. Así que cuando se inclinó sobre la mesa y siseó una orden escalofriante en un marcado dialecto siciliano, sus hombres se quedaron paralizados. El aire se convirtió en hielo. Pero entonces ocurrió lo impensable. Una camarera, que solo llevaba una bandeja con cafés expresos, lo miró fijamente a los ojos y le respondió en su propia lengua. En ese momento, el poder cambió de manos. La sala no solo se quedó en silencio, contuvo la respiración ante la explosión. El turno comenzó como cualquier otro en el Gilded Lily. El restaurante era una reliquia del viejo Chicago. Sillones de terciopelo, tenue iluminación ámbar y paredes revestidas de pesados paneles de roble que parecían absorber secretos. Sienna Hayes se ajustó el delantal por 10ª vez en una hora. Le dolían los pies con sus sensatos zapatos planos negros, en marcado contraste con las mujeres de la alta sociedad que lucían joyas de Cartier y frecuentaban el establecimiento de Gold Coast. Sienna era un fantasma a plena vista. Para los clientes, solo era la ayudante. Para su jefe, el señor Henderson, era la trabajadora más fiable que tenía, sobre todo porque nunca se quejaba y nunca participaba en los chismes del personal. Pero Sienna tenía un secreto, uno que vivía en los polvorientos diarios de su abuela, en un pequeño pueblo a las afueras de Polmo. No solo hablaba italiano, hablaba los antiguos códigos, los dialectos de los hombres que construyeron imperios con sangre. A las 8:15 de la tarde, las pesadas puertas del latón se abrieron y la temperatura de la sala pareció bajar 10 grados Celsius. Dante Moretti no caminaba, se movía con paso felino. Le seguían 4 hombres, entre ellos su hermano Lorenzo y un matón lleno de cicatrices al que todo el mundo en la ciudad conocía como el Hacha Sullivan. Dante era más joven de lo que sugerían los periódicos. Quizá rondaba los 30 años, con el pelo del color de la medianoche y unos ojos que parecían haber visto el fin del mundo. Se sentó en la mesa central, la que siempre estaba reservada, incluso cuando el restaurante estaba vacío. Todo el personal se retiró. Incluso Henderson, que solía ser un tirano fanfarrón, de repente encontró algo muy importante que hacer en la cámara frigorífica. Sienna. Henderson siseó desde las sombras de la puerta de la cocina. Mesa 4. No los mires a los ojos, no hagas preguntas. Solo sirve el vino y vete. Sienna respiró hondo para calmarse. Cogió una botella de Roman Conte de 1945 y un juego de copas de cristal con plomo. Cuando se acercó a la mesa, el aire se llenó del aroma de tabaco caro y algo metálico, como el olor de una tormenta antes de estallar. Dante estaba inclinado hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el mantel blanco. No estaba mirando el menú, estaba mirando a Lorenzo. Su voz era baja, un gruñido rítmico que apenas se oía por encima del suave jazz que sonaba de fondo, pero no hablaba inglés. A la nostra, Lorenzo, murmuró Dante. El traidor se sienta a nuestra mesa. La mano de Lorenzo se movió hacia su chaqueta. Dante Nula, esta noche lo llevaremos al muelle. No quiero que quede ningún rastro. Quiero que su familia mire el agua y no vea nada. El resto de los hombres de la mesa se quedaron rígidos. Supusieron que la camarera era solo un accesorio, un mueble que se movía y servía vino. No sabían que el corazón de Sienna latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Ella sabía exactamente de qué muelle estaban hablando. Era el que estaba cerca del antiguo almacén de Sullivan & Sons, un lugar del que su propio padre había desaparecido hacía 12 años. Cuando se inclinó para servirle el vino a Dante, su mano no tembló, pero cuando el líquido rojo oscuro tocó la copa, vio un movimiento fugaz. Sullivan estaba deslizando una nota doblada hacia Lorenzo, una nota que llevaba el sello de la familia Valente, los mayores rivales de los Moretti. Dante también lo vio, y sus ojos se volvieron duros como el pedernal. Volvió a hablar, bajando la voz hasta convertirla en un susurro melódico y aterrador. Y lo pane mame tradition, finishing elto. El que toca mi pan muere de hambre, y el que me traiciona acaba en cemento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era el silencio de una sentencia de muerte. Sienna dejó la botella sobre la mesa. Debería haberse marchado.
Debería haber vuelto a la cocina y fingido que solo era una camarera del sur que apenas había aprobado español en el instituto. En cambio, miró directamente a Dante Morete. No se inmutó. Chimeto Efredo, señor Morete, dijo con voz clara y firme, cortando la tensión como una navaja. ¡Ey, pero el cemento está frío, señor Moretti, y los muertos no pueden decirle dónde escondieron el dinero que le robaron! El sonido de un tenedor golpeando un plato resonó como un disparo. Dante levantó la cabeza de golpe y clavó los ojos en los de ella, ardiendo con una mezcla de sorpresa y curiosidad letal. Sullivan fue a buscar su cinturón, pero Dante levantó una mano llena de cicatrices. No apartó los ojos de Siena. Todo el restaurante se quedó inmóvil. Los miembros de la alta sociedad de las mesas vecinas se quedaron paralizados a mitad de trago. El pianista dejó de tocar. Por primera vez en su vida, Dante Moretti había sido controlado por una chica que sostenía un sacacorchos. ¿Dónde?, dijo Dante, con un inglés perfecto y aterradoramente fluido. ¿Aprendió una chica como tú a hablar el idioma de mis fantasmas? Siena no se echó atrás. Mi abuela me enseñó que, si vas a matar a un hombre, al menos debes asegurarte de que haya terminado su vino primero. Da mala suerte desperdiciar un buen vino en un fantasma. Dante se recostó en su silla, esbozando una lenta sonrisa depredadora que no llegaba a sus fríos y oscuros ojos. Señaló el asiento vacío frente a él. «Siéntese», ordenó. «Tengo mesas que atender, señor», respondió Siena. «Siéntese», repitió, bajando el tono de voz una octava. «O lo próximo que sirva será una disculpa a Dios». Siena echó hacia atrás la silla y se sentó. El mundo fuera del lirio dorado seguía girando, pero dentro, la vida que ella conocía había terminado. Acababa de entrar en la guarida del león. Y el león estaba hambriento de respuestas. El silencio en el Gilded Lily era tan denso que se podía palpar. Todos los ojos del restaurante estaban fijos en la chica del delantal manchado sentada frente al hombre más temido de Chicago. Dante Moretti no parpadeó. Observaba a Siena con la frialdad clínica de un científico que observa un nuevo espécimen peligroso. «Dejadnos solos», dijo Dante con voz grave. Sus hombres no dudaron. Lorenzo y el hacha se levantaron, y sus sillas rasparon el suelo de mármol como un carro fúnebre. Se colocaron alrededor, formando un muro humano que garantizaba que nadie, ni siquiera el gerente, pudiera oír lo que se iba a decir. «¿Cómo te llamas?», preguntó Dante. «Siena», respondió ella, con una voz más firme de lo que se sentía. «Siena Hayes». Dante se inclinó hacia adelante, la luz de las velas reflejándose en el afilado contorno de su mandíbula. «Hayes, un nombre genérico, una máscara. Pero tu acento, Siena, no es de libro. Es el dialecto de Castellamare del Gulfo. Es el idioma de los hombres de honor que ya no existen. ¿Cómo es posible que una camarera con un delantal barato hable la lengua de mis antepasados?» Siena sintió un sudor frío en la raíz del cabello. Sabía que tenía que decirle una parte de la verdad para evitar que le quitara la vida. «Mi abuela, Sofía Morelli, llegó en el 74. No quería que olvidara de dónde veníamos. Decía que el inglés era para los negocios, pero que el italiano era para el alma». Dante entrecerró los ojos. «Morelli, de las colinas cercanas a Palmo». «Sí». La mano de Dante, adornada con un pesado anillo de oro, golpeaba rítmicamente la mesa. «Tu abuela era una mujer sabia, pero se olvidó de enseñarte una cosa. En mi mundo, saber demasiado es una enfermedad terminal. Acabas de decirme que mi propio capitán planea venderme a la familia Valente. Si mientes, te cortaré la lengua. Si tienes razón, me pregunto por qué una camarera está protegiendo al gran lobo». «No estoy protegiéndote», dijo Siena. Una chispa de rebeldía iluminó sus ojos oscuros. «Es solo que odio ver cómo se desperdicia un buen vino en un hombre muerto. Y sé que la nota que pasó Sullivan no era un menú. Tenía las coordenadas de Blackstone Heights. Ese es territorio Valente». Dante se quedó inmóvil. La mención de Blackstone Heights fue la confirmación que necesitaba. Se levantó bruscamente y metió la mano en la chaqueta de su traje gris oscuro. Durante un aterrador segundo, Siena pensó que estaba buscando una bereta con silenciador. En cambio, sacó un fajo de billetes de $100 y los dejó caer sobre la mesa, suficientes para comprar el restaurante. «¿Vienes conmigo?», ordenó. «Tengo que terminar mi turno». Siena dijo, acercándose hasta que ella pudo oler el costoso sándalo y el leve aroma metálico del aceite para armas. «Acabas de cruzar la línea. Ya no eres una camarera, eres una testigo. Y en mi mundo,
Los testigos se convierten en propiedad o en fantasmas. Elige. No esperó una respuesta. La agarró del codo, no con dolor, pero con una certeza férrea, y la llevó hacia la salida trasera. Afuera, un Cadillac Escalade con los cristales tintados esperaba con el motor en marcha en el callejón empapado por la lluvia. Mientras atravesaban las calles iluminadas por neones de Chicago, pasando junto a la silueta oscura de la Torre Willis, el ambiente dentro del todoterreno era sofocante. Dante se sentó atrás con Sienna, mientras Sullivan conducía y Lorenzo se sentaba en el asiento del copiloto, sin apartar la mano de la funda de su pistola. ¿A dónde vamos?, preguntó Sienna, mirando las luces borrosas de la autopista Dan Ryan. Para verificar tu historia, respondió Dante, y para ver si vale la pena mantenerte con vida. Se detuvieron frente a un edificio de ladrillo rojo sin características distintivas en Lincoln Park. Para los vecinos, era solo otra renovación multimillonaria. Para la familia Moretti, era un refugio seguro, un lugar donde las paredes estaban reforzadas con plomo y el sótano guardaba secretos que nunca verían la luz del día. Dentro, Dante la condujo a un estudio privado lleno de libros encuadernados en cuero y un enorme escritorio de caoba. Se acercó a un cuadro colgado en la pared, un paisaje melancólico de la costa siciliana, y lo abrió para revelar una caja fuerte oculta. Sacó un libro de contabilidad encuadernado en cuero desgastado. Mi padre, Victoria Moretti, llevaba un registro de todos los que le debían dinero, explicó Dante, dejando el libro sobre el escritorio. Murió hace 12 años. Fue traicionado por alguien cercano a él, un hombre llamado Thomas Hayes. Sienna sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El nombre de su padre, el nombre que había pasado una década tratando de borrar de su identidad. Mi padre no era un criminal, susurró, aunque la mentira le sabía a ceniza. Tu padre era el mejor contable que jamás haya tenido la mafia de Chicago, corrigió Dante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro peligroso. Desapareció con $30 millones del dinero de mi familia. Dejó a su mujer y a su hija atrás para que afrontaran las consecuencias. Lo buscamos durante una década. Pensábamos que el rastro se había enfriado hasta que una chica con sus ojos y la lengua de Melly empezó a servirme vino en un asador. Sienna retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. No sé dónde está. No lo he visto desde que tenía 10 años. Solo soy una camarera, Dante. Vivo en un apartamento de una habitación en Pilsen. Tomo el tren L todas las mañanas. ¿Te parece que tengo $30 millones? Dante se acercó a ella con una presencia abrumadora. Extendió la mano y le acarició la mandíbula con el pulgar. Era un gesto que podría haber sido tierno si no fuera tan depredador. Quizá no tengas el dinero, murmuró, pero tienes el libro de contabilidad en tu cabeza. Entendías el dialecto, conocías las coordenadas. No eres solo la nieta de Sofía Melly, eres el legado de Thomas Hayes. Y esta noche vas a ayudarme a encontrar al hombre que mató a mi padre. Y si me niego, Dante se inclinó, con los labios a pocos centímetros de su oído. Entonces, el silencio de ese restaurante esta noche será lo último que oigas jamás. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Sullivan entró corriendo, con el rostro pálido. Dante, tenemos un problema. Los Valente acaban de atacar el almacén de la calle 22. No están buscando el envío. La están buscando a ella. Dante miró a Sienna y una oscura comprensión se reflejó en sus ojos. Sabían que estabas allí. Llevan semanas vigilando el lirio. El primer giro había llegado. Sienna no era solo una camarera cualquiera que hablaba italiano. Era el cebo en un juego mucho más grande, y la trampa acababa de cerrarse. El sonido de cristales rotos en la planta de abajo resonó en el edificio de ladrillo rojo de Lincoln Park. Dante no se inmutó. Se movió con la elegancia de un depredador que había pasado toda su vida en el punto de mira. Agarró a Sienna por la cintura y la arrastró detrás del pesado escritorio de caoba, justo cuando una ráfaga de balas destrozaba los libros encuadernados en cuero que ella había estado admirando momentos antes. Sullivan, Lorenzo, bloquead las escaleras, rugió Dante. La habitación olía a cordita y a polvo de madera cara. Sienna se apoyó contra el escritorio, jadeando entrecortadamente. Han venido a por mí. ¿Por qué querrían los Valenti a una camarera? Dante comprobó el cargador de su Beretta 92FS cromada. Porque si eres la hija de Thomas Hayes, no eres solo una camarera.
Eres una caja fuerte andante. Los 30 millones de mi padre no desaparecieron sin más. Estaban encriptados. Y tu padre siempre decía que la clave estaba en la sangre. Se produjo otra ráfaga de disparos. Siena vio cómo el cuadro de la costa siciliana caía de la pared, acribillado a balazos. Miró el escritorio, el viejo escritorio de su padre, vendido a los Moret tras su desaparición. Se fijó en un pequeño arañazo familiar cerca del cajón inferior. Un grabado de un lirio, el mismo que su padre solía dibujar en sus bolsas de almuerzo. Dante, susurró con voz temblorosa. El escritorio. Mira el grabado. Ahora no, Siena. Míralo. Mi padre no dejó el dinero en un banco. Lo dejó en los muebles. Dante bajó la mirada. Vio el diminuto lirio grabado. Fuera de la puerta, los gritos de los hombres y el ritmo de los disparos de las escopetas tácticas se acercaban cada vez más. Se agachó y con los dedos encontró un punto de presión oculto dentro del grabado. Con un clic mecánico, se abrió un pequeño compartimento cerca del suelo. Dentro no había un montón de dinero en efectivo. Era un viejo BlackBerry 7230 y una memoria USB plateada. «Sal por la parte de atrás», gritó Lorenzo desde el pasillo, con la chaqueta del traje empapada en sangre. «Tienen el perímetro bloqueado, pero el sótano conduce a los antiguos túneles de carbón». Dante cogió la memoria y el teléfono y se los guardó en el bolsillo. Agarró a Siena de la mano y la empujó hacia una estrecha escalera de servicio. Descendieron a la oscuridad del sótano, mientras el sonido de la batalla se desvanecía en un sordo rugido sobre ellos. El aire de los túneles estaba cargado del olor a tierra húmeda y a historia de Chicago. Mientras corrían, la linterna del teléfono de Dante iluminaba las paredes de ladrillo. «¿Por qué me ayudas?», jadeó Siena, con los pulmones ardiéndole. «¿Crees que soy la hija de un ladrón?». Dante se detuvo y la giró para que lo mirara. Las sombras hacían que sus rasgos parecieran tallados en granito. «Pensaba que tu padre nos había robado. Pero al ver esa unidad y al verte a ti, empiezo a pensar que la estaba protegiendo. Los Valenti no solo mataron a mi padre, Siena. Incriminaron al tuyo y han estado esperando 12 años a que tuvieras la edad suficiente para recordar la clave». De repente, un punto láser rojo apareció en el pecho de Dante. «No te muevas, don Moretti». Una voz se burló desde la oscuridad delante de ellos. De entre las sombras salió Salvatore Valente, el más joven y volátil de los hermanos Valente. Llevaba una metralleta y estaba flanqueado por 2 hombres. «La camarera viene con nosotros», dijo Salvatore, con los ojos recorriendo a Siena con un hambre repugnante. «Ella tiene el código». Su padre era un genio. Codificó las cuentas con su firma biométrica. «No necesitamos el disco duro. Solo necesitamos sus ojos y su voz». Siena sintió como una fría comprensión la invadía. Las lecciones de italiano que le daba su abuela. La forma específica en que le enseñaron a recitar la antigua poesía siciliana. No era solo cultura, era una contraseña de reconocimiento de voz. Dante se interpuso delante de ella, protegiéndola con su cuerpo. «Tendrás que matarme primero, Ese era el plan de todos modos». Salvatore se rió. Pero Siena vio algo que Salvatore no vio. Detrás de los hombres Valente, una vieja tubería de vapor silbaba violentamente. Recordó lo que su padre, el contable, solía decirle. «En todos los sistemas hay un punto de presión. Solo hay que encontrarlo». «¡Espera!», gritó Siena en italiano, con una voz que resonaba con una frecuencia melódica específica, la que su abuela le había inculcado. «Liave ne a tener. La clave está en las cenizas». El sistema de activación por voz de los viejos túneles de la Casa Segura, vinculados al legado de la familia Moretti, reconoció la frecuencia de la firma de Hayes. Una rejilla de ventilación de seguridad situada justo encima de los hombres Valente se cerró de golpe y una ráfaga de gas extintor de alta presión explotó en el túnel. La niebla blanca los cegó al instante. «¡Corre!», gritó Siena. Dante no necesitó que se lo repitieran. Disparó 2 tiros a la niebla para mantenerlos a raya. Agarró a Siena y la arrastró a través de una pesada puerta de hierro que daba a la lluvia de un oscuro callejón detrás de Clark Street. Se desplomaron contra una pared de ladrillos, empapados y temblando. La adrenalina comenzaba a desaparecer, dejando una electricidad cruda y palpitante entre ellos. Dante la miró, respirando con dificultad. Veía a la camarera del restaurante, pero también veía a la hija del hombre que había tenido el destino de su familia en sus manos. «Me has salvado la vida», dijo, con una voz desprovista de su habitual bravuconería.
Yo me he salvado a mí misma, replicó Siena, aunque no se apartó cuando él se acercó para limpiarle una mancha de hollín de la mejilla. No, susurró Dante, acercándose hasta que sus frentes se tocaron. Acabas de declarar la guerra. Has dicho la contraseña. Ahora saben que tienes la llave. No puedes volver al Gilded Lily, Siena. No puedes volver a tu apartamento. Entonces, ¿a dónde voy? Los ojos de Dante se oscurecieron y un destello de posesividad cruzó su rostro. Te quedarás conmigo en la guarida del león, porque lo único más peligroso que los Valenti, en este momento, es lo que sucederá si te pierdo de vista. El giro. Mientras Dante la llevaba al coche que los esperaba, Siena sintió la memoria USB plateada en su bolsillo. Se la había quitado durante el caos en el túnel. No solo tenía la voz, tenía los datos. La camarera no era solo una testigo, era la nueva reina del juego. El ático de los Moretti en lo alto del Heritage at Millennium Park era una fortaleza de cristal y acero. Desde las ventanas que iban del suelo al techo, la ciudad de Chicago parecía un joyero, pero para Siena, las luces centelleantes eran como los barrotes de una jaula muy cara. Dante caminaba de un lado a otro del salón. Llevaba la camisa de seda desabrochada en el cuello, dejando ver el borde de un tatuaje en la clavícula, un lobo rodeando una rosa. Estaba hablando por teléfono, con una voz grave y letal, mientras le daba órdenes a Lorenzo para que reforzara los muelles. Siena estaba sentada en el borde de un sofá de cuero blanco, con su uniforme de camarera húmedo, sustituido por una bata de seda que Dante había pedido a su personal que le buscara. Sentía el peso de la memoria USB plateada escondida en el bolsillo de la bata. Se lo había robado a un hombre que se ganaba la vida matando, y sin embargo, el miedo estaba siendo lentamente eclipsado por una extraña tensión eléctrica. Dante colgó el teléfono y se volvió hacia ella. La luz de la luna iluminaba los rasgos afilados de su rostro. Mis hombres están peinando la ciudad. Salvatore Valente se ha escondido, pero no permanecerá callado por mucho tiempo. Sabe que tú eres la única forma de desbloquear las cuentas de Hayes. ¿Y qué pasará cuando las desbloquees?, preguntó Dante Siena con voz firme. ¿Recuperaré mi vida? ¿O solo soy un lastre? Tendrás que arreglártelas. Dante se acercó a ella, con pasos silenciosos sobre la alfombra persa. Se detuvo a pocos centímetros, rodeándola con el aroma a sándalo y asfalto empapado por la lluvia. Arreglártelas, Siena. Eres la primera persona en 5 años que me habla sin temblar. Me salvaste la vida en esos túneles. En mi mundo, eso te convierte en algo más que una carga. Te convierte en una reina. Extendió la mano, sus dedos rozaron la seda de su bata, peligrosamente cerca del bolsillo donde estaba escondida la unidad. El corazón de Siena latía con fuerza. Necesito la unidad, Siena, susurró. Sé que lo tienes. El aire de la habitación pareció desaparecer. Siena no parpadeó. No sé de qué estás hablando. Dante soltó una breve y seca carcajada. Eres buena, muy buena, pero noté el peso de tu bolsillo en cuanto nos subimos al coche. Al fin y al cabo, eres hija de un ladrón. Lo llevas en la sangre. Siena se levantó, con los ojos centelleantes. Mi padre no era un ladrón. Era un hombre que intentaba sobrevivir a gente como tú. Vio lo que hacían los Valens, cómo utilizaban el dinero de tu familia para financiar el tráfico de personas en el puerto de Chicago. No robó ese dinero, Dante. Lo confiscó. Lo congeló para que nadie pudiera utilizarlo para cometer crímenes. La expresión de Dante se endureció. Trata de personas. Mi familia se dedica a los artículos de lujo, la construcción y la protección. No tocamos esa porquería. Entonces no has estado mirando tus propios libros de contabilidad, dijo Siena. Sacó la memoria USB de su bolsillo y la mostró. Compruébalo. Si miento, puedes entregarme a Salvatore ahora mismo. Pero si tengo razón, entonces tu padre no murió por una traición. Murió porque intentaba impedir que los Valentis convirtieran el Imperio Moretti en un matadero. Dante agarró el disco duro con la mandíbula apretada. Se acercó a una estación de trabajo de alta gama y conectó el disco duro al puerto. Una pantalla holográfica cobró vida y pidió una clave de cifrado de 128 bits. La voz, ordenó Dante. Siena dio un paso adelante. Pensó en la cocina de su abuela, el olor a ajo y papel viejo y el canto rítmico de los poemas. Se inclinó hacia el micrófono. León, la verita. Reposa en el silencio. Recitó bajo la sombra del león. La verdad descansa en silencio. La pantalla se volvió verde. Los archivos comenzaron a caer en cascada por el monitor.
hojas de cálculo, manifiestos de embarque y fotos escaneadas de notas manuscritas de Victoria Moretti, mientras Dante se desplazaba su rostro. Palideció, tenía razón. La familia Valente, no solo rivales, sino parásitos que utilizaban las rutas marítimas de Moretti para transportar algo más que contrabando. Transportaban personas, y las firmas que autorizaban los envíos no eran solo de los Valenti. Una firma destacaba, con fecha de solo una semana antes de que Dante asesinara a su padre. Lorenzo Moretti. No, susurró Dante. La palabra sonó como un estertor. Mi hermano. La revelación golpeó la habitación como un golpe físico. El primer giro fue una fractura, pero esto fue un colapso total. La propia sangre de Dante había sido la artífice de la caída de su padre. De repente, las luces del ático parpadearon y se apagaron. El zumbido del aire acondicionado se interrumpió, dejando la habitación en un silencio inquietante, como el de una tumba. Dante, susurró Siena, buscando a tientas en la oscuridad. Quédate agachada, siseó él, sacando su arma. A través de los enormes ventanales, vieron los ojos rojos y brillantes de varios drones que revoloteaban justo fuera del balcón. Un segundo después, el cristal no solo se rompió, explotó hacia adentro cuando una granada aturdidora los cegó a ambos. Siena sintió que un par de manos ásperas la agarraban. Intentó gritar, pero le taparon la boca con un paño grueso. Lo último que vio antes de que la oscuridad se apoderara de ella fue a Dante, luchando contra 3 hombres enmascarados, con los ojos fijos en los suyos y un rugido desesperado y salvaje. La guarida del león había sido violada desde dentro. Los escombros del ático eran una sinfonía de cristal y fracaso. Dante Moretti estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra el frío mármol de la isla de la cocina, presionando un trapo empapado en sangre contra una raspadura superficial en la sien. El silencio había desaparecido, sustituido por las lejanas sirenas del Departamento de Policía de Chicago, probablemente llamadas por vecinos que habían oído la explosión. «Jefe, tenemos que irnos. Las luces azules estarán aquí en 3 minutos», ordenó una voz ronca. Dante levantó la vista y vio a Sullivan, el hacha, de pie junto a él. El rostro del matón era una máscara de determinación sombría, con los nudillos abiertos y sangrando. En la mano sostenía una máscara táctica de Valente desechada. «Se la llevaron, Sullivan», dijo Dante con voz ronca, que se quebró con una vulnerabilidad que no había sentido desde el funeral de su padre. «Mi propio hermano se la entregó en bandeja de plata. Lorenzo siempre fue codicioso, Dante. Pero también es descuidado», dijo Sullivan, ayudando a Dante a ponerse en pie. «No la llevó al complejo Valente en O'Hare. Es demasiado llamativo. La llevó a los antiguos astilleros del río Calumet. Rastreé el transpondedor del todoterreno antes de que lo bloquearan». Los ojos de Dante brillaron con un fuego frío y letal. «Reúne a los hombres». «No, no a todos. Solo a aquellos cuyos padres sirvieron al mío. No sé a quién más ha envenenado Lorenzo». A 30 millas al sur, el aire olía a óxido y agua estancada. Sienna Hayes estaba atada a una silla industrial oxidada en el centro de un cavernoso almacén. Por encima de ella, la luna se asomaba a través de los agujeros del techo de acero corrugado como un ojo juzgador. Lorenzo Moretti estaba de pie frente a ella, bebiendo de una petaca. Se parecía a Dante, pero sus rasgos eran deformes, suaves donde los de Dante eran afilados, arrogantes donde los de Dante eran autoritarios. A su lado estaba Salvatore Valente, aburrido, jugando con una navaja mariposa. «El código», dijo Lorenzo con voz resonante. «La memoria USB que cogimos del ático no sirve de nada sin la segunda parte. El libro de contabilidad de mi padre mencionaba un pulso, un ritmo biométrico. No es solo tu voz, es tu ritmo cardíaco. Tienes que estar bajo un nivel específico de estrés para desbloquear el último nivel de las cuentas». Siena escupió un chorro de sangre sobre sus pulidos mocasines italianos. «Eres un cobarde, Lorenzo. Mataste a tu propio padre porque no podías estar a la altura de su sombra». El rostro de Lorenzo se contorsionó de rabia. Dio un paso adelante para golpearla, pero Salvatore le agarró del brazo. «No estropees la mercancía», se burló Salvatore. «Si su ritmo cardíaco se dispara o baja demasiado, el cifrado borra los 30 millones. Necesitamos que esté tranquila, o al menos necesitamos que esté concentrada». «Nunca te lo daré», susurró Siena. «Lo harás», dijo Lorenzo con una sonrisa cruel en los labios.
Sacó una fotografía granulada y desgastada del bolsillo. En ella aparecía una Sienna más joven en un parque, cogida de la mano de un hombre cuyo rostro estaba oculto por las sombras. Porque tu padre no está muerto, Sienna. Thomas Hayes está vivo y lo tenemos en una celda 3 puertas más allá. Sienna sintió que el mundo se tambaleaba. La mentira con la que había vivido durante 12 años, el dolor que había procesado se desgarró de repente. «Mientes. ¿Lo está?», gritó una voz desde la oscuridad de las vigas del almacén. Crack. Una bala de francotirador destrozó el frasco que Lorenzo tenía en la mano. Las puertas del almacén no solo se abrieron, fueron derribadas por un camión blindado con los cristales tintados. Dante Moretti salió del lado del conductor antes incluso de que el vehículo se detuviera. Ya no llevaba traje. Vestía de negro táctico. Con una metralleta colgada al hombro, parecía el señor de la guerra que estaba destinado a ser. Lorenzo. La voz de Dante retumbó, vibrando a través de la estructura metálica. Aléjate de ella y quizá te deje vivir lo suficiente como para ver un tribunal. ¡Puh! ¡Has traído un puñado de reliquias, Dante!, gritó Lorenzo, lanzándose detrás de una pila de cajas de transporte mientras su propio pistolero abría fuego. Los Valente tienen todo el distrito bloqueado. El almacén estalló en una caótica sinfonía de destellos de armas y metal chirriante. Sullivan se movió como un torbellino de violencia, despejando el flanco izquierdo mientras Dante avanzaba hacia el centro. Sienna luchaba contra sus ataduras. Vio a Salvatore Valente apuntando con su arma al pecho de Dante. Sin pensarlo, se echó hacia un lado, volcando la silla y gritando con la cadencia siciliana específica que utilizaba para el código. No por el dinero, sino para activar el antiguo sistema automático de extinción de incendios del almacén que había visto antes. Sangu chama, sangu. La sangre llama a la sangre. Las sirenas de emergencia sonaron y una avalancha de espuma química se derramó desde el techo, creando una niebla blanca cegadora. En medio de la confusión, Dante llegó hasta ella, cortó las bridas con un cuchillo de combate y la atrajo hacia sí en un abrazo protector. «Te tengo», le susurró al oído. «Mi padre», jadeó ella. «Dante, dicen que mi padre está aquí». Dante miró hacia el fondo del almacén, donde Lorenzo intentaba abrir frenéticamente una pesada puerta de acero. «Quédate detrás de mí», ordenó Dante. Llegaron a la puerta justo cuando Lorenzo conseguía abrirla, pero el hombre que había dentro no era un prisionero. El hombre que estaba sentado tranquilamente en la pequeña habitación iluminada era mayor. Tenía el pelo blanco y llevaba un traje que costaba más que el propio almacén. Sostenía una copa de whisky y miraba una serie de monitores que mostraban todos los movimientos que los Moret y los Valenti habían hecho esa noche. «Hola, Sienna», dijo el hombre. «Hola, Dante. Llegáis justo a tiempo». Sienna se quedó paralizada. «¿Papá?» Thomas Hayes se levantó con una sonrisa fría y calculadora en el rostro. No parecía una víctima, parecía el arquitecto. ¿30 millones? Se rió Thomas, mirando el libro de contabilidad que había sobre la mesa. Eso solo era el cebo para que los dos estuvierais en la misma habitación. Tenemos cosas mucho más importantes que discutir que unas cuantas rutas marítimas. Había llegado el segundo gran giro. El padre de Sienna no había sido incriminado. Él había sido quien había estado moviendo los hilos de ambas familias durante más de una década, esperando a que su hija se convirtiera en el puente perfecto hacia el trono de los Moretti. El aire de la pequeña oficina climatizada contrastaba con el aire húmedo y cargado de productos químicos del almacén. Aquí, el zumbido de los servidores y el suave tintineo del hielo en el vaso de Thomas Hayes eran los únicos sonidos. Sienna se quedó paralizada, con la mirada fija en el padre por el que había llorado durante 12 años y el hombre al que acababa de salvar. Dante no aflojó el agarre de su metralleta, pero tenía los nudillos blancos. «Papá». La voz de Sienna era un hilo frágil. Tú estabas aquí todo el tiempo. Dejaste que mamá muriera pensando que eras un traidor. Me dejaste trabajar turnos dobles en un restaurante solo para pagar el alquiler mientras tú te sentabas en un trono de monitores. Thomas Hayes suspiró, un sonido de cansada decepción. «Yo no dejé morir a tu madre, Sienna. Os mantuve a ambos a salvo siendo un fantasma. Si los Moret o los Valenti hubieran sabido que estaba vivo, te habrían utilizado como moneda de cambio hace años. Necesitaba que crecieras. Necesitaba que te convirtieras en alguien capaz de soportar el peso de lo que he construido».
Lo que tú has construido, gruñó Dante, dando un paso adelante. Sus ojos eran depredadores. Has construido un cementerio, Hayes. Te has aprovechado de mi padre. Te has aprovechado de los Valenti. Y te has aprovechado de mí. Thomas sonrió y fue una expresión fría y clínica que le puso la piel de gallina a Siena. No me he aprovechado de ti, Dante. Te preparé. Sabía que Lorenzo era débil, un parásito. Sabía que Salvatore Valente era un perro rabioso. Pero tú tenías el hierro de los Moretti y un alma que no había sido completamente erosionada. Eras la única capaz de proteger la llave. «Alach papa», susurró Siena en su italiano agudo y acusador. «¿Y quién es el padre clave?» «Tú eres tesoro mío», respondió Thomas. «Pero no solo por el dinero. Las cuentas de Hayi no son solo dinero en efectivo. Son las huellas digitales de todos los políticos, jueces y funcionarios portuarios del Medio Oeste. Quien quiera que te dé la mano, Siena, tiene las llaves del reino». De repente, los monitores detrás de Thomas parpadearon. Mostraban a Lorenzo y Salvatore reagrupándose en el almacén, con sus hombres restantes rodeando la oficina. Se estaban armando con C4. Ya no les importaban los registros. Querían borrar las pruebas. «Tenemos 3 minutos antes de que vuelen esta estructura», dijo Thomas, mirando su reloj. «Dante, tienes una opción. Puedes llevarte a Siena y el disco duro e intentar abrirte paso luchando. Probablemente morirás y ella será capturada por los Valenti, o bien firmas el acuerdo de unificación en esa tableta». Dante miró la tableta. Era una fusión. La familia Moretti absorbería el territorio de los Valente, respaldada por los datos de Hayes, pero la junta directiva estaría presidida por Thomas Hayes. Dante sería la cara visible. Thomas sería el cerebro. «¿Y si firmo?», preguntó Dante. «Entonces el accidente que está a punto de ocurrirle a Lorenzo y Salvatore se hará realidad. Mi equipo de seguridad ya está en posición. Tú y Siena saldréis de aquí como el nuevo rey y la nueva reina de Chicago. Se acabó huir. No más servir mesas». Dante miró a Siena. Por primera vez, el gran lobo parecía inseguro. Vio a la chica que le había respondido en italiano. La chica que tenía un fuego en su interior que ningún contrato mafioso podría extinguir. «Siena», dijo Dante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro íntimo y ronco. «¿Es esto lo que quieres? ¿Gobernar una ciudad construida sobre las mentiras de tu padre?» Siena miró a su padre. Vio al hombre que la había abandonado, el hombre que ahora le ofrecía una corona de espinas. Luego miró la memoria USB plateada que aún sostenía, la que había robado, devuelto y por la que había sobrevivido. «Mi padre me enseñó que todo sistema tiene un punto débil», dijo Siena, con voz fría como el hielo. No miró la tableta. En cambio, miró los monitores. Vio a Lorenzo colocando una carga en la puerta de la sala de servidores. «Una insignia», añadió, «pero también me enseñó a no confiar nunca en un hombre que bebe solo». Con un movimiento rápido como un rayo, Siena no agarró la tableta. Agarró el cuchillo de combate de repuesto de Dante de su chaleco táctico y lo clavó, no en su padre, sino en el servidor central que había sobre la mesa. Las pantallas se quedaron en negro. Un chirrido agudo brotó de los altavoces. «¿Qué has hecho?», rugió Thomas, rompiendo su fachada de calma. «No solo he descifrado el cifrado, papá», dijo Siena, con una sonrisa oscura en los labios. «He activado el interruptor de hombre muerto del que me hablaste cuando tenía 6 años. El que envía todo el libro de contabilidad, todos los nombres, todos los sobornos, todos los delitos directamente al FBI en Washington. Si caemos, caemos todos. El reino se ha acabado». El almacén tembló. Lorenzo había detonado la primera carga. El polvo y los escombros llovían del techo. «¡Dante, ahora!», gritó Siena. Dante no dudó. Agarró a Siena, la echó sobre su hombro y pateó la mampara de cristal de la oficina. No se dirigían a la puerta principal. Esa era una zona mortal. Se dirigían al dique seco, donde una lancha de alta velocidad les esperaba en las sombras. Detrás de ellos, oyeron los ruidos de los Valentis irrumpiendo en la oficina. Oyeron los gritos frenéticos de Lorenzo y las órdenes frías y perezas del pánico de Thomas Hayes mientras intentaba salvar su imperio en decadencia. Dante y Siena llegaron al nivel del agua justo cuando el almacén comenzaba a derrumbarse en una serie de explosiones secundarias. El cielo se tiñó de naranja.
reflejándose en la superficie aceitosa del río Calumet. Dante lanzó a Siena a la embarcación y saltó tras ella, encendiendo los motores. Mientras se alejaban del astillero en llamas, la silueta de la ciudad se alzaba ante ellos. Ya no era un joyero, sino un campo de batalla. Siena se acurrucó en la parte trasera de la embarcación, empapada y temblando. Dante gobernaba con una mano, mientras con la otra buscaba la de ella. «Lo has quemado todo», dijo él, con el viento azotándole el pelo. «Te das cuenta, ¿verdad? Ya no eres multimillonaria. Eres una fugitiva. Yo era una camarera que ganaba $10 la hora. Más propinas, Dante». Siena se rió, aunque tenía lágrimas en los ojos. «He sido una fugitiva toda mi vida. Al menos ahora sé quiénes son los fantasmas». Dante dirigió la barca hacia una cala escondida cerca del Museum Campus. Apagó los motores y dejó que se deslizaran a la sombra del planetario Adler. Volvió el silencio, pero no era el silencio de un restaurante o de una tumba. Era el silencio de un nuevo comienzo. «El FBI estará en la finca de Moretti al amanecer», dijo Dante mirándola. «Lorenzo y los Valenti están muertos o se dirigen a una prisión de máxima seguridad. Y tu padre nunca dejará de buscarnos. Deja que nos busque», dijo Siena, acercándose a él. Levantó la mano y acarició el rostro del jefe de la mafia, que lo había perdido todo para salvarla. Él hablaba el idioma, Dante, pero olvidó cómo escuchar. Dante se inclinó y rozó sus labios con los de ella en la oscuridad. «¿Y ahora qué, Siena?» «Ahora», susurró ella, «iremos al único lugar donde nunca buscarán a un rey de la mafia y a un fantasma». El giro. Cuando el sol comenzó a salir sobre el lago Michigan, el teléfono de Siena vibró en su bolsillo. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Comprueba la tercera cuenta, Siena, la que abrió tu madre en Zurich. No te dejé sin nada». Entonces ella no era solo una fugitiva, era la mujer más rica del mundo, y solo el hombre que estaba a su lado sabía que existía. Habían pasado 8 meses desde que el cielo sobre el río Calat se tiñó de naranja. En las tranquilas calles empedradas de Venia, con vistas a la profunda extensión azul del lago Co, el nombre de Dante Moretti nunca se susurraba. Aquí era simplemente el señor Rossi, un hombre que pasaba las mañanas restaurando una vieja lancha de madera y las tardes contemplando la puesta de sol con la mujer a la que los lugareños llamaban la americana dorada. Siena Hayes ajustó la cortina de encaje de su pequeña villa. El invierno de Chicago quedaba muy lejos. El FBI había desmantelado los imperios de Moretti y Valente con la información que ella había filtrado, lo que condujo a la mayor redada contra el crimen organizado en la historia de Illinois. Lorenzo Moretti cumplía cadena perpetua en la prisión a DX Florence, y el mundo creía que el gran lobo había perecido en la explosión del astillero, pero los secretos tienen la capacidad de cruzar océanos. Siena se volvió cuando Dante entró en la habitación, con su camisa blanca de lino abierta en el cuello. Parecía más joven, las duras líneas de su rostro suavizadas por el sol mediterráneo, aunque sus ojos no dejaban de escudriñar el perímetro. Se acercó a ella y le rodeó la cintura con los brazos. «Estás pensando en ello otra vez», murmuró, con una voz grave que le vibraba en el cuello. «La cuenta de Zurich», admitió ella. $32 millones, Dante. Están ahí, sin tocar, el dinero manchado de sangre de mi padre». «Ya no es dinero manchado de sangre, Siena», dijo Dante, girándola para que lo mirara. «Es la herencia de un fantasma. Lo usaremos para construir las escuelas en Palmo, tal y como habíamos planeado. Lo usaremos para asegurarnos de que ninguna otra chica tenga que trabajar turnos dobles solo para esconderse de su propio nombre». El momento se vio interrumpido por unos suaves y rítmicos golpes en la pesada puerta de roble. 3 golpes cortos y uno largo. Dante se quedó inmóvil. No eran los golpes de un vecino. Era una señal del mundo antiguo. Metió la mano en la cintura de sus pantalones y sacó una pistola silenciada que tenía escondida detrás de una pila de libros. Le indicó a Siena que se fuera a la cocina. Dante abrió la puerta unos centímetros. En el porche, con un aspecto notablemente descansado y vestido con un traje crema a medida, estaba Thomas Hayes. «La seguridad de esta villa es amateur, Dante», dijo Thomas, entrando sin esperar a que le invitaran. Esperaba más del hombre que supuestamente había burlado a los federales. Siena salió de la cocina con mirada fría. «¿Cómo nos has encontrado, papá?» Thomas miró a su hija con un destello de orgullo genuino en los ojos. «Yo soy quien creó la cuenta, Siena.
Cada vez que inicia sesión para comprobar el saldo, se envía una señal a un servidor que tengo en Ginebra. No he venido aquí para matarte. He venido para ofrecerte un puesto en la mesa. Los Valentis ya no están, pero un vacío en Chicago es algo peligroso. La familia Geneva está entrando en escena. Necesitan un arquitecto. Necesitan el legado de los Hayes. Quemé el legado, dijo Siena, acercándose. Ya no soy una pieza clave. Soy una persona. Thomas se rió. Un sonido seco y hueco. Eres una neblina. ¿Crees que puedes ser una simple ciudadana? Mira al hombre con el que estás. Es un depredador. Al final echará de menos la casa. Al final tú echarás de menos el poder. Dante dio un paso adelante. Apuntó con su pistola al corazón de Thomas. Te equivocas. Pasé mi vida siendo un lobo porque pensaba que el mundo era un bosque. Siena me enseñó que es un océano. Y en el océano no necesitas liderar una manada. Solo hay que mantenerse a flote. Thomas suspiró, mirando el arma. Si me matas, las cuentas suizas se congelarán. El dinero desaparecerá para siempre. ¿Tu paz vale 30 millones de dólares? Siena miró a Dante y luego volvió a mirar a su padre. Recordó la noche en el Gilded Lily, el tintineo de los cubiertos, el miedo en la sala y el momento en que decidió dejar de ser un fantasma. Larry Setz en el Oglio Papa, dijo con voz que resonaba con la autoridad de la mujer en la que se había convertido. La riqueza no está en la cartera, padre Sensio Datame, está en el silencio de aquellos que ya no tienen nada que temer. Siena se acercó al ordenador portátil que había en la mesita auxiliar y con 3 pulsaciones introdujo el comando final que su abuela le había susurrado en su lecho de muerte. No era una contraseña para acceder al dinero, sino un protocolo de tierra quemada. El dinero ha desaparecido, papá, dijo Siena con calma. Acabo de donar todo el saldo a la iniciativa global contra el crimen organizado transnacional. La cuenta de Zurich está vacía. Los servidores de Ginebra se están borrando en este momento. No tienes nada con lo que chantajearnos. No te queda ningún cebo. Thomas Hayes se quedó mirando la pantalla, con el rostro pálido como un fantasma. Por primera vez en su vida, el arquitecto no tenía ningún plan. No era más que un anciano con un traje caro de pie en una casa en la que no era bienvenido. Nos has arruinado, susurró Thomas. No, dijo Dante, abriendo la puerta de par en par. Ella nos ha salvado. Ahora vete. Si vuelvo a ver tu sombra en esta costa, no usaré la pistola. Usaré el lenguaje que me enseñó mi padre y te prometo que no te gustará el final. Thomas Hayes miró a su hija por última vez, viendo el fantasma de la esposa que había abandonado y la fuerza de la mujer a la que había subestimado. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y desapareció en la niebla vespertina del lago Co. Dante cerró la puerta y la cerró con llave. Dejó la pistola sobre la mesa y exhaló un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante 12 años. Miró a Siena, que estaba de pie junto a la ventana, observando cómo las estrellas comenzaban a reflejarse en el agua. Una camarera y un jefe de la mafia, dijo Dante, acercándose a ella, empezando de cero con nada más que un barco y unos cuantos olivos. Siena sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. No empezamos de cero, Dante. Tenemos lo único que nadie en Chicago ha tenido jamás. ¿Qué es eso? La última palabra. Mientras las luces de Vena parpadeaban en la distancia, el silencio volvió a la villa. Pero esta vez no era el silencio de una amenaza o un secreto. Era el silencio de una historia que por fin había encontrado su hogar. Desde las tenues luces de un asador de Chicago hasta las soleadas costas de Italia, el viaje de Siena y Dante nos recuerda que el pasado solo te define si le dejas tener la última palabra. Siena Hayes pasó de servir vino a desmantelar imperios, demostrando que a veces la persona más poderosa de la sala es aquella a la que todos ignoran. Su historia ha terminado, pero la leyenda de la camarera que silenció al gran lobo seguirá viva en los susurros del underground. Muchas gracias por seguir esta saga de 7 partes. Si te han gustado los giros, el drama y el romance del silencio de Gilded Lily, dale al botón me gusta y suscríbete al canal para disfrutar de más historias épicas. Comparte este video con alguien a quien le gusten las buenas historias de misterios sobre la mafia. Comenta a continuación y cuéntame, ¿hizo Siena lo correcto al quemar el dinero? Me encantaría conocer tu opinión. Hasta la próxima, permanece atento a la próxima gran